Reflexión de 15 de junio, hacer de Alcohólicos Anónimos tu poder superior. Puedes hacer de Alcohólicos Anónimos tu poder superior. En Alcohólicos Anónimos hay un gran número de personas que han podido resolver sus problemas de alcohol. Muchos miembros lograron cruzar este obstáculo. Su fe se ampliaba y se profundizaba. Transformadas de manera inconmensurable, empezaron a creer en un poder superior. 12-12-29. Cuando bebía, nadie era mejor que yo, por lo menos a mis propios ojos. No obstante, no podía sonreírme a mí mismo en el espejo. Así es que llegué a Alcohólicos Anónimos, donde con otros oí hablar de un poder superior. No podía aceptar el concepto de un poder superior porque creía que Dios era cruel y desamorado. En mi desesperación escogí como mi poder superior una mesa, un árbol y más tarde a mi grupo de AA. Pasó el tiempo, mejoró mi vida y empecé a pensar en ese poder superior. Poco a poco, con paciencia, humildad y un montón de preguntas, llegué a creer en Dios. Ahora mi relación con mi poder superior me da la fortaleza para vivir una vida feliz y sobria. Gracias, gracias, gracias. La mayoría de los alcohólicos llegamos a AA resentidos con Dios, o si no llegamos resentidos, por lo menos si llegamos con una gran confusión acerca de qué diablos es eso que dicen llamar Dios o poder superior, porque en una cultura como la que vivimos en Latinoamérica, para los que estamos de este lado, se nos implantan una serie de creencias ligadas a la religión. Para la mayoría, no digo que sea general, ¿no? Pero bueno, los que somos de familias comunes y corrientes, pues se nos implanta una religión, se nos implanta un Dios castigador y se nos implanta una relación totalmente lejana con un poder superior. Me atrevo a hablar en plural porque ha sido la historia de muchos de mis compañeros que he escuchado y por supuesto la mía. Sin embargo, claro, hablo de mí en el sentido de que yo nací en cuna católica y se me llevó, por supuesto, como parte de un requerimiento social al catecismo, en donde yo tenía que cumplir con una ceremonia de vestidito y comulgar una hostia con vino, y posteriormente se olvidó cualquier contacto con Dios porque eso era un simple requisito. Viniendo de una familia en donde había una desconexión absoluta con Dios, entonces yo no tuve una formación que estuviera ligada a un poder superior, amoroso, comprensivo, eh, um, no sé, como el día de hoy lo tengo, nada que ver, ¿no? O sea, Dios era un simple protocolo que se tenía que cumplir a través de una ceremonia de bautizo, una ceremonia de confirmación, posteriormente primera comunión y, si me iba bien, después los 15 años y la boda. Por supuesto, en mi caso no fue así. Y cuando yo tuve un acercamiento con la religión, que fue un periodo de mi vida en donde estuve de monaguilla en la iglesia de mi pueblo, tomando en cuenta los problemas emocionales y la crisis familiar que se vivía de absoluta desconexión con Dios, para mí era una fuga más el irme a meter a una iglesia. Era una fuga más el estar ayudando a un sacerdote a ejercer la misa y hacerle al cuento poniéndome un, no sé cómo le llaman, un vestidito y acercándole el material a los padres o no sé, pasando con la canasta de la limosna, etcétera, ¿no? Los que nacimos en cuna católica saben de lo que hablo, y realmente en esa etapa jamás, porque de verdad no lo recuerdo, compañeros, no hubo una conciencia de Dios. Para mí eso que yo hacía era una actividad más para salirme de mi casa, para no estar presente con mis padres, para no vivir en ese infierno en donde había peleas, en donde había máscaras, en donde había toda una serie de negación y de disturbio, y sobre todo
una gran farsa del concepto de familia. Esto, por supuesto, es mi experiencia y les platico esto como un preámbulo porque esa fue mi relación con Dios, realmente nula. Entonces, cuando yo crezco y paso por una pérdida de una hija, eh, nuevamente vuelvo a acordarme de Dios. Estoy hablando de 10 años más tarde, 11 años más tarde, vuelvo a recordar que existe un Dios y simple y sencillamente le agradezco que mi hija haya vuelto con él porque yo quería seguir viviendo la vida loca. No hubo una real conciencia acerca de lo que yo estaba viviendo porque era una realidad que yo todavía no tocaba mi fondo de sufrimiento. A pesar de haber tenido una pérdida, a pesar de ya tener un consumo intenso de sustancias tóxicas, por supuesto el alcohol como como droga de impacto, no había ese sufrimiento tal como para que yo deseara genuinamente encontrar a un poder superior. Entonces sigo consumiendo, sigo partiéndome mi mandarina, sigo avanzando en el fondeo de la autodestrucción. Y cuando yo llego a AA por tener un deseo intenso de morir y de acabar con todo por el sufrimiento intenso que vivía en ese entonces, llego a un grupo de alcohólicos anónimos y me dicen que ahí voy a encontrar a un poder superior. Para mí era como si me estuvieran hablando en chino, definitivamente no entendía nada. Mis viejos conceptos de religión o de Dios eran absolutamente inútiles, absolutamente, pues no tenían el más mínimo peso. Y entonces tuve que hacer uso de mi grupo como poder superior, de AA como mi poder superior, de ese conjunto de hombres y mujeres que iban ahí a reunirse 1 hora y media, a platicar sus vidas, a platicar sus dolores, a compartir sus experiencias y a tratar de recuperarse día con día. Esas sonrisas, esos abrazos, esas reuniones, ese café, esos compartires, ese recibimiento al nuevo, todo en conjunto que representaba Alcohólicos Anónimos para mí, se convirtió en mi poder superior en esa etapa de mi vida. Yo en ese momento no podía pensar en un poder superior como eje central de mi vida, como en un Dios, como parte de mi base primordial, porque no existía, porque no tenía la menor idea de cómo encontrarlo, de cómo concebirlo. Yo lloraba preguntándole a mis compañeros dónde encontrarlo, cómo buscarlo, y no había respuesta. A pesar de que ellos se esforzaban en compartirme a sus dioses, a mí nada me llenaba. Pero lo único que sí funcionaba era el seguir asistiendo día tras día a esas juntas y escuchar a mis compañeros, abrazarlos, ver sus sonrisas y sentir por esa 1 hora y media que mi vida valía la pena, que seguir viva tenía algún sentido que todavía no entendía, pero que si yo seguía asistiendo me podía mantener viva solo por hoy. Y así fue como inició este camino en la búsqueda de mi poder superior, compañeros. Pasaron 7 años más para que yo realmente pudiera concebir y entregarme a un poder superior. El camino no ha sido nada fácil, sin embargo, por supuesto que funciona que para un recién llegado, como lo era yo en ese entonces, le vendieran la idea de Alcohólicos Anónimos o el grupo como un poder superior, y por supuesto que me funcionó. Gracias por escucharme, les amo mucho, que tengan un maravilloso día, felices 24 horas.